El MINSA señala que un correcto lavado de manos con agua y jabón por un mínimo de 20 segundos reduce en más de un 40% los casos de enfermedades diarreicas y en casi un 25% las infecciones respiratorias. Esto justifica directamente los momentos claves de antes de comer, antes de preparar alimentos y después de ir al baño, ya que la manipulación higiénica corta de raíz la transmisión de virus y bacterias que causan estas enfermedades. A los 8 o 9 años, los niños empiezan a asumir roles más proactivos en sus casas, como ayudar a poner la mesa, servirse un plato de comida, etc. Esto le da sentido al momento clave antes de preparar sus alimentos. A esta edad ya no son sujetos totalmente pasivos que solo reciben la comida de los padres, sino que interactúan con los alimentos y necesitan entender la responsabilidad de la higiene también en la cocina. Hemos encontrado en los estudiantes de tercer grado de primaria una transición hacia la autonomía. A esta edad, los niños comienzan a asumir responsabilidades más activas tanto en la escuela como en la casa. Por ejemplo, participando con mayor frecuencia en la ayuda del hogar, como en la cocina, preparándose alguna merienda de media mañana o yendo al baño solos. Promover la conducta de lavarse correctamente las manos después de estas acciones son importantes, capacitándolos de las competencias higiénicas necesarias para cuidar de sí mismos y de su familia mientras asumen roles más proactivos. El público objetivo de nuestra intervención educativa comunitaria estuvo conformado por los estudiantes del tercer grado de primaria de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima. Ellos se encuentran en una etapa ideal para el establecimiento de hábitos de higiene saludables. Se presentó una carta de presentación oficial firmada por la dirección de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, con la finalidad de establecer el cronograma de visitas, delimitar los espacios físicos para los talleres y asegurar la disponibilidad del público objetivo. Antes de empezar nuestra intervención educativa, realizamos una pequeña encuesta dividida en 3 secciones, con el fin de saber cuáles son los conocimientos de los niños acerca del correcto lavado de manos, así como también la práctica y sus actitudes con respecto al tema. En la primera sesión educativa, realizamos una dinámica llamada La Telaraña, con el fin de poder conocer los nombres de todos y que ellos puedan conocernos también. De esta manera, creamos un ambiente de confianza y seguridad entre todos. Luego, seguimos con esta intervención enseñando un pequeño video sobre la historia de Nicolás para introducir el tema principal. Mediante diversas preguntas guiadas sobre lo que le ocurrió al personaje, los niños analizaron la situación y descubrieron por sí mismos la importancia que tiene lavarse las manos y cómo es un paso esencial para su higiene y su bienestar personal. Así, pasamos un tiempo para mostrar una imagen de manos visiblemente sucias y debatimos sobre lo que esconden. Luego, para hacerlo más realista, les presentamos a nuestra maqueta Germán el Supergermen, paseándolo por sus lugares para que pudieran observar de cerca cómo lucen estos organismos que nos causan malestar. Realizamos un mini teatro interactivo llamado La Reunión de la Escarcha Saltarina. Usamos escarcha en unos vasos y en nuestras manos. Así, cuando nos saludamos entre todos estando en una supuesta reunión, pudimos ver de forma clara y física cómo la sociedad se transfiere de persona en persona con solo tocarse las manos. Por último, para enseñarles la técnica correcta de lavado de manos de una forma memorable, introdujimos una canción especial. Todo el equipo enseñó la letra y las mímicas, logrando que todo el salón cantara y practicara los 5 pasos fundamentales al mismo tiempo: mojar, enjabonar, frotar, enjuagar y secar. Empezamos la sesión
recordando los aprendizajes de la semana anterior a través del juego Luz Verde, Luz Roja. Así, repasamos la importancia de tener las manos limpias y reconstruimos de manera colectiva todo lo que habíamos aprendido en la sesión anterior. Después de la dinámica realizada, les mostramos una canción temática para introducir el tema principal. Después de eso, les presentamos a los niños nuestro kit de lavado de manos, el cual incluía un lavadero de cartón y elementos reales como el jabón y la toalla. A través de preguntas, dialogamos sobre cómo el jabón es un aliado o superhéroe fundamental para una correcta higiene personal. Para demostrar visualmente el poder del jabón, realizamos un experimento donde el orégano y la pimienta en agua representaban la suciedad. Divididos en grupos, los niños comprobaron por sí mismos que al meter un dedo limpio la suciedad se pegaba, pero al usar una gotita de jabón, las partículas huían rápidamente. Esto les enseñó que el agua sola no basta, sino que sirve para activar al jabón y permitir que nuestras manos queden verdaderamente limpias. Pasando con la tercera sesión educativa, iniciamos con una dinámica llamada el escáner de la respuesta, donde los niños pasaban corriendo por debajo de un arco humano formado por el equipo. Al sonido de una alarma, atrapábamos suavemente a un participante para que nos compartiera en los aprendizajes de la sesión pasada. Presentamos una obra de títeres con los personajes de Pedrito y su maestra, para introducir la problemática que hay al no realizar los correctos pasos del frotado de manos. Para enseñarles cómo frotar las manos correctamente, hicimos una demostración visual llamada el guante revelador. El facilitador se puso guantes blancos y usó témperas simulando ser el jabón. Primero frotó solo las palmas. Así, los niños vieron claramente las zonas que quedaban sin pintura, lo que nos sirvió de puente para enseñar los 5 pasos del frotado correcto. Las palmas, el reverso de las palmas, los dedos entrelazados, los pulgares y las uñas. Ahora pasamos al taller práctico. Llevamos todo lo aprendido a la práctica real. Dividimos a los participantes en microgrupos y fuimos directamente a la zona de los lavaderos de la escuela. Cada estudiante realizó el proceso completo de lavado de manos. Se mojaron, se aplicaron jabón, frotaron sus manos, se enjuagaron y se secaron correctamente. Todo bajo la guía y motivación de su líder de grupo. Empezamos repasando los aprendizajes de la semana pasada usando un globo simulando la papa caliente
para que los niños recuerden de forma divertida todo lo que vimos en la sesión anterior. Realizamos un mini teatro, donde hicimos 3 pequeñas escenas teatrales, con la aparición de Germán el Supergermen, para descubrir los momentos claves en donde debemos lavarnos las manos. Finalmente, realizamos una actividad donde los niños pudieran colorear los 3 momentos importantes donde debemos lavarnos las manos. Así, pudieron interiorizar estos momentos. Iniciamos la última sesión educativa recordando todo lo que hemos aprendido en estas 4 sesiones que hemos tenido hasta ahorita. Mediante preguntas guiadas y el uso de imágenes, repasamos cuáles son los 5 pasos para el lavado de manos. Luego, les presentamos diversas situaciones cotidianas, como antes de comer, después de jugar o leer un libro. Los niños utilizaron tarjetas verdes para decir sí y rojas para decir no, identificando en qué momentos era obligatorio lavarse las manos y argumentando el porqué de sus respuestas. Preparamos 2 cajas, no va en el lavado de manos de color rojo y sí va en el lavado de manos de color verde. Y les dimos tarjetas con distintos objetos mezclados. Los niños pasaron al frente para clasificar correctamente qué elementos, como el jabón y el agua, eran vitales para la higiene, descartando objetos que no correspondían. Ahora invertimos los papeles y los niños se convirtieron en los profesores. Unos voluntarios pasaron al frente y con la ayuda de sus otros compañeros ordenaron cuáles son los 5 momentos importantes para el buen frotado de manos. Ya, excelente. Ya, bravo, aplausos a los compañeros. Finalmente, les dimos unas hojas para que ellos mismos puedan dibujar su mano. Después, les dijimos que escriban un compromiso para el buen lavado de manos. Así, terminamos la sesión y a cada participante le dimos una medalla para reconocer su gran esfuerzo, nombrándolos oficial y simbólicamente como expertos en el lavado de manos. No se lo quiten, chicos, ¿ya?
¿qué tal te ha parecido la reunión que hemos tenido? Bien, porque me ha gustado de lo que hemos aprendido. Bien, me gustó mucho porque me distraí. Pude distraer mucho y me gustó mucho. ¿Qué has aprendido de todas las sesiones que hemos tenido? Lavarse las manos antes de comer, después de cenar. Aprendí a lavarme las manos. ¿Qué le ha parecido la sesión y cómo le hemos ayudado a los niños con lo que hemos hecho? Bueno, todas las sesiones que he estado viendo me pareció interesante para los niños, así ellos puedan también aprender mucho más a cómo lavarse las manos, ¿no? Acerca de las bacterias, de los virus que tenemos todos. Yo creo que a ellos les ha encantado todo esto y muy bonito, les gustó bastante. Respecto a nuestra primera pregunta, como podemos ver en la primera gráfica, la mayoría de nuestro público objetivo terminó marcando que se tenía que lavar las manos durante un tiempo de entre 1 a 5 segundos, mientras que otra gran parte de los participantes marcó que era entre 10 a 15 segundos y luego el resto marcó 20 segundos o 1 minuto. Y podemos aquí visualizar claramente que la mayoría no cumplía con un adecuado tiempo a la hora de lavarse las manos. Luego, una vez que tuvimos los resultados de la línea de salida, pudimos visualizar un incremento muy notable de la parte de los 20 segundos y que, como se puede visualizar, la gran mayoría ahora ha marcado que un correcto lavado de manos debe durar por lo menos 20 segundos, mientras que ahora una considerable minoría considera que el tiempo de lavado de manos debe ser entre 10 a 15 segundos o entre 1 a 5 segundos. Todo esto reflejando una considerable mejora en cuanto al tiempo de nuestra conducta saludable, y de todos modos termina reflejando un beneficio para nuestro público objetivo. Respecto a la segunda pregunta, sobre el orden correcto en el que hemos aprendido a lavarnos las manos, podemos ver que en un principio nuestro público objetivo marcó en la línea de base que el orden correcto para ellos sería mojar, enjabonar, frotar, enjuagar y secar, la segunda opción, como podemos visualizar. La gran mayoría terminó marcando esta opción, mientras que lo curioso es que muy pocos, o bueno, directamente ninguno, terminó marcando la opción correcta, que es la primera, como se puede ver en este gráfico. Todo esto cambió muy curiosamente luego de nuestras sesiones y luego de nuestra línea de salida, en la que pudimos ver que estas gráficas tuvieron un cambio notable. Podemos ver que la primera opción, que es la correcta y que tenía cero registros, terminó volviéndose la opción mayoritaria dentro de nuestro público objetivo, mientras que lo curioso es que otra opción, que es la cuarta, terminó también subiendo un poco. Luego también podemos ver que la tercera opción se redujo a 0 y la segunda opción se redujo un poco también. Aquí lo que podemos rescatar es que el orden correcto terminó volviéndose mayoría dentro de nuestro público objetivo, y eso es algo de lo cual nos sentimos satisfechos. Respecto a la tercera pregunta de nuestras líneas, podemos ver que en un principio, como se ve reflejado en este gráfico de nuestra línea de base, la mayoría de nuestros participantes consideraba que mojarse las manos rápidamente era la forma correcta de lavarse las manos, mientras que una menor parte de ellos, la minoría, terminó escogiendo que limpiarse la ropa con una toalla húmeda era suficiente. Esto cambió muy drásticamente luego de nuestras sesiones y nuestra línea de salida, y es probablemente uno de los resultados más satisfactorios que hemos conseguido. Como podemos ver en este gráfico de nuestra línea de salida, podemos ver que prácticamente todos nuestros participantes terminaron considerando que frotarse las manos con agua y con jabón, que dicho sea de paso es la opción correcta y más adecuada, terminó volviéndose prácticamente la decisión absoluta entre todos, terminó volviéndose la mayoría considerablemente. Esto es algo de lo cual nosotros estamos muy satisfechos, y la verdad es que, como he mencionado, terminó siendo
uno de los resultados más satisfactorios y drásticos que hemos conseguido luego de nuestras sesiones y con nuestra línea de salida. Ahora, como conclusiones de grupo, tenemos que la intervención educativa comunitaria que realizamos demostró que el lavado de manos, como conducta o práctica saludable clave, adquirió una mayor relevancia cuando se aplicaron ciertas metodologías que fomentaron lo que es la práctica y la participación continua de los estudiantes, en lugar de solamente explicarles la teoría durante estas sesiones. Además, para que esta conducta se vuelva sostenible y exitosa en el largo plazo, las estrategias empleadas deben ser reforzadas por autoridades como los padres o la misma institución educativa, para que la salud se convierta en un hábito compartido. Finalmente, el enfoque de aprendizaje-servicio mencionado en el curso de EAESU fue exitoso, ya que logró integrar el aprendizaje académico con una necesidad real sanitaria de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, logrando que nuestros niños al final de cada sesión que tuvimos asuman ciertos compromisos personales de higiene. Además, logramos que nosotros como estudiantes obtengamos un aprendizaje realmente significativo al observar cómo la intervención generaba un impacto.